Bienvenidos, bienvenidas a El Buen Árbol, donde tenemos conversaciones para dar buenos frutos. Esto es el podcast de Riva Chillán. Me acompaña, como siempre, mi esposo, mi compañero, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, Natalia, qué gusto estar comenzando este capítulo 2. En esta segunda temporada del Buen Árbol estamos viendo la carta de Pablo a los Gálatas. Y hasta aquí ha sido una bendición poder revisarla, verla, avanzar. Y hoy nos corresponde entrar en el capítulo 2. Pero antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña preliminar en torno a la temática de la carta y al primer capítulo que estuvimos viendo en el último podcast. Esta es una carta distinta, con un ánimo beligerante. Sí, es una carta diferente. Pablo está escribiendo a las comunidades que él mismo fundó en su primer viaje misionero junto a Bernabé, y allí se han insertado en las comunidades algunos maestros judaizantes que quieren llevar a estas iglesias que son predominantemente Gentiles, no judías, ¿cierto? A practicar algunas de las obras de la ley para tener a Cristo, ¿no? Claro. Entre esta enseñanza y el evangelio de la fe de Pablo, ¿sí? Recordemos que esto está ocurriendo en el siglo I. El evangelio nace, vamos a decir, o se predica inicialmente en comunidades judías, crece allí en Jerusalén, y estas son las primeras iglesias que nacen fruto de la predicación del evangelio de Pablo, ¿sí? El mensaje a los gentiles. Entonces estas tensiones se están suscitando en estas comunidades que recién han nacido ahí en los albores del siglo I. Y está ocurriendo que hay quienes quieren que la gente vuelva a las prácticas rituales del antiguo pacto o de la ley. Así es. Entre ellas la circuncisión. Claro, es la temática central en esta carta, específicamente que están haciendo que los hermanos gentiles tengan que circuncidarse. Pero también hay otras tensiones como la superioridad racial, esto de evitar compartir la mesa con los hermanos que son gentiles, ¿sí? Es también una de las cosas que está. El judío es superior, o hay una posición distinta entre el judío y el gentil. Y esa tensión también se va a abordar en este capítulo. En el primer capítulo vimos que Pablo defendía la naturaleza del evangelio, ¿sí? Primero defendía que el evangelio era uno solo, ¿sí? Que si alguien introducía algo más al evangelio además de la fe, entonces lo estaba convirtiendo en otro evangelio. Y advertía que si ellos mismos o alguien más o aún un ángel del cielo predicase un evangelio distinto, este fuera llamado maldito, ¿sí? También Pablo iba a entrar allí para defender su propio ministerio, hablando precisamente de cómo recibió esta comisión y este mensaje, porque al parecer había una tensión allí, estaba deslizándose la idea de que Pablo se había inventado el evangelio, ¿no? Entonces él aclara que lo recibió precisamente como una comisión del propio Cristo. En el capítulo anterior entonces vimos a Pablo defender el evangelio verdadero, ¿verdad? El evangelio de la gracia, pero en este capítulo, en el segundo, lo vamos a ver incluso discutir con Pedro. Claro, precisamente. Aquí este es uno de los capítulos donde históricamente la atención está puesta en esta discusión, ¿cierto? En esta corrección que Pablo hace a Pedro, sí. El capítulo comienza con un viaje muy importante, y es que Pablo sube a Jerusalén 14 años después, acompañado de Bernabé y también de Tito. Pero esta no era una visita de amigos, no era una quedada a tomar once, era una visita bastante más seria, bastante formal, vamos a decir. Sí, precisamente lo que Pablo va a hacer en ese viaje es compartir lo que él está predicando entre los gentiles con esta central de la iglesia que estaba en Jerusalén. Estaban allí, ¿cierto?, en una especie de centro de operaciones del evangelio que se predicaba hasta entonces entre los judíos, ¿sí? Entonces él va a comentar, a explicar qué es lo que está predicando, ¿sí? Va a hablar con los altos mandos. Claro, con los Pablo. columnas, con los cabezas, ¿sí? Sí. Y bueno, y eso nos va a contar ahí entre los versículos 1 al 6, precisamente sobre esta visita, una visita que él no realiza solo, va acompañado de Bernabé y también de Tito. Y quisiera que seamos un poco conscientes del tiempo que se nos menciona, porque de pronto somos demasiado inmediatistas con todo, ¿sí? Entonces, 14 años después, Pablo va a Jerusalén a mantener esta reunión estratégica. Sí, es como algo que nos ocurre cuando leemos el libro de los Hechos. Algo que nos ocurre allí es que entre una página y otra, entre un capítulo y otro, han pasado demasiadas cosas y nos da la impresión de que todo está ocurriendo muy rápidamente. Exacto. Hay tiempo, y quisiera decir también que hay etapas. ¿Sí? Lo que está ocurriendo aquí, el fenómeno de la predicación a los gentiles, es algo que se va a ir expandiendo. Sí, es una gracia que va avanzando y se cumplen así también las palabras de Jesús en el capítulo
1, versículo 8 del libro de los Hechos, ¿no? Así Que va es. hasta lo último de la tierra, los En testigos. Jerusalén, en Samaria, en Exacto. Judea, hasta lo último de la tierra. Exacto, va avanzando hasta lo último de la tierra. Y lo que vemos esto es precisamente va Sí. saliendo de Jerusalén. Pablo quiere asegurarse de que su predicación entre los gentiles no esté siendo socavada, vamos a decir, por quienes querían imponer la ley judía sobre justamente los creyentes no judíos. Tito, por ejemplo, que era griego, es la prueba viviente de lo que estamos diciendo. Era creyente, pero no era circuncidado. No corrió la misma suerte que Timoteo. Claro, precisamente, de hecho, Pablo va a mencionar la presencia de Tito como un botón de muestra de que no había en realidad una tensión con los discípulos del Señor, los 12, y con Santiago, el hermano del Señor. No había un tema con que los gentiles recibiesen el Evangelio. Y va a decir en el versículo 4 que falsos hermanos se introdujeron, ¿cierto?, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. O sea, esta es la labor de algunos que aparentemente eran hermanos, pero no eran tan hermanos, ¿no? Y estos se introducían en la comunidad para llevar otra vez a estas comunidades a la práctica de la ley. Y mira lo importante, es que Pablo dice que nos van a reducir a esclavitud. La perspectiva que Tremendo. Pablo tiene de la práctica de las obras de la ley es una esclavitud. Esclavitud, tremendo. Y Pablo dice algo muy fuerte. Él dice, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse. En el fondo Pablo está diciendo, esto ya lo superamos. Así es. Mm. Sí, y mira, el versículo 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Hay una actitud de defender el evangelio, de resistencia. Absolutamente, si se cedía ahí, se ponía en juego la libertad del evangelio. Y lo que estamos diciendo es, no le vamos a caer bien a toda la gente. Nuestro llamado también implica incomodar al resto. Y recordemos que el Señor nos dijo que seríamos bienaventurados cuando enfrentásemos toda clase de males por causa de su nombre. Cuando otros dijesen males en contra de nosotros mintiendo, alégrense, va a decir el Señor. Sí, así es. Esto es parte también de ser de Cristo, de ser discípulos de Jesucristo. A veces es ir en contra de la corriente y también romper un poco con parámetros sociales. Y claro, la actitud de Pablo cobra sentido porque cuando está en juego la verdad del evangelio, no hay un espacio para ser políticamente correcto, ¿cierto? No Diplomático, hay espacio, claro. justamente. Y Pablo sabía que si comenzaba a añadir, a dejar pasar estos pequeños requerimientos, el mensaje de la cruz ya no sería de gracia. Y ojo aquí, porque esto puede incluso suceder hoy día. Y aquí es donde yo te invito a traducir esto a un tema más contemporáneo. Sí. Porque incluso hoy pareciese que en algunos círculos es necesario participar de ciertas cosas, Hacer algo. ¿sí? Visitar tal lugar, Sí. ¿sí? Escuchar a tal maestro, participar de algo especial o un añadido para estar plenamente acepto en Cristo. Y eso es una idea que queremos erradicar precisamente a través de conversar sobre este capítulo. No hay un añadido al mensaje de la Amén. fe y de la gracia. Estamos plenos en Cristo, ¿sí? Tenemos plena aceptación en Él por medio de la fe. Así es. No necesitamos hacer algo más para ser aceptos. Ya vamos a ir allí, pero ojo con la clasificación de cristianos. Ojo con la clasificación de cristianismos. Claro. ¿Sí? Como si hubiesen de primera y de segunda, o quienes participan de la revelación Así plena es. y quienes viven a medias. Ojo con eso, vamos a Sí, ir. de hecho esa tensión ahí. está muy presente en toda la carta. Sí, Y es precisamente por donde nos interesa llevar, ¿cierto?, esta conversación. Sí, porque aquí está sucediendo con el tema de ser judío o no ser judío, Así estar es. circuncidado o no estar circuncidado, pertenecer a Israel o al pueblo o no. Sí. Esa tensión está presente y lamentablemente sigue estando muy vigente en círculos cristianos hoy. Después de este encuentro, los líderes en Jerusalén, Pedro, Jacobo y Juan, reconocen que Dios había confiado a Pablo el evangelio para los gentiles, así como Pedro lo había recibido para los judíos. Y esto nos habla de relaciones ministeriales, voy a decir entre comillas, sanas o saludables. Tenemos la misma misión. El mensaje es el mismo, vamos a Así decir, es. con misiones distintas, campos misioneros diferentes, pero el mensaje sigue siendo el mismo. El mensaje es Cristo. Así es, y es bueno tener esta claridad porque también va a disipar algunas dudas en torno a nuestros hermanos o lo que hacen unos y otros, ¿cierto? El mensaje sigue siendo, la centralidad sigue siendo Cristo. Sí. Sigue siendo un evangelio de gracia. Sí, amén. Sigue siendo una plenitud en Cristo a través de la fe. Esos puntos son innegociables, tienen que estar allí
siempre, pero la manera en que nosotros vamos a ejercer nuestra misión o nuestros campos misioneros, si quieres verlo así, Sí. son distintos, ¿sí? Por ahí vas a encontrar un hermano que va a funcionar en una cultura, en un país distinto, con un Exacto. idioma distinto, con formas de culto, servicio, evangelización distinto, pero no quiere decir que por eso esté enfrentado con nuestra manera de hacer las cosas. Exacto. Quienes participamos de la misión local no estamos enfrentados con quienes participan de la misión en las naciones o en las comunidades no alcanzadas. Por el contrario, participamos de la misión de Cristo, todos, a una. El Sí. mensaje, la centralidad del Evangelio sigue siendo el Señor Jesucristo. Y estamos haciendo lo que Él dijo que hiciéramos, ¿verdad? Así es. Ir, predicar, hacer discípulos, enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos mandó. Sí, y eso es sumamente sano para nosotros hoy día como cristianos también, entender lo que dice el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado en la circuncisión, o sea, entre los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. O sea, hay un Amén. mismo Dios que está actuando, ¿cierto? A través de distintas personas, de maneras diferentes, pero sigue siendo el mismo evangelio. Y Sí. sigue siendo el mismo Dios actuando, porque el énfasis aquí está en el que actuó. ¿Y quién está actuando? Es El Dios Espíritu mismo, el de Espíritu Dios, Santo, sí, el así es. Espíritu Santo, el Espíritu de la misión. Y ellos van a reconocer esto con un gesto poderoso. Se dan la diestra, ¿verdad? Así En señal de compañerismo. Y es que volvemos al punto, la misión puede ser distinta, pero el mensaje es el mismo. No hay dos evangelios, No, uno para judíos y otro para gentiles. así es. Y esto podemos conversarlo. No hay dos evangelios. El centro es Cristo, siempre. Por ahí a veces nos falta internalizarnos más en esta temática y comprenderlo más plenamente. Sí. No hay dos evangelios. Esta carta lo deja completamente claro, pero aún Exacto. estas tendencias existen en la iglesia contemporánea. Sí, Pablo es muy enfático en esclarecer estos puntos, ¿sí? No hay un trato especial, vamos a es. decir, para los judíos versus el trato para los gentiles. Así es. Y hoy día, justamente hoy día, en medio de los conflictos internacionales que han suscitado lo que estamos viviendo, esta discusión parece que salió a flote nuevamente. Sí. Esta idea de que ¿cuál es el pueblo de Dios en definitiva? ¿Somos o no somos? Ellos son especiales. Nosotros, ¿cuál es nuestra posición? Nuevamente nos sorprende lo presente que está Sí, en nuestra actualidad. muy vigente. Muy vigente, justamente. Entonces, es bueno revisar precisamente lo que Pablo va a decir y el énfasis que va a poner ahora en torno a las prácticas de las obras de la ley. ¿Sí? Sí. O sea, Pablo va a decir que no sirven para justificar. Así Y eso es. tiene que estar claro. Por lo tanto, esta señal como la circuncisión ya no es válida como una Exacto. marca de ser parte del pueblo de Dios o como ser acepto delante de Dios. Así es. Vamos a la palabra entonces, miramos atrás. Ellos acordaron además en este encuentro algo muy hermoso, que no se olvidaran de los pobres. Y Pablo dice también, eso procuré con diligencia. Es importante que dentro del mensaje de la proclama del Evangelio también esté este punto. A veces parece que el Evangelio solamente es ir y decir un par de frases y se acabó. Pero el no olvidarse de los pobres también quiere decir que nuestro mensaje debe ir sazonado, ¿cierto?, con la preocupación Sí, por los demás, no como un mecanismo de salvación. Si te das cuenta que la Sí. comisión es como un encargo desde el amor, no te olvides de los pobres. O sea, hay una Exacto. necesidad, que no solamente seamos el texto únicamente, Sí. sino que también hay algo más. no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y Sí. aquí quiero hacer un guiño enlazar para la iglesia que nos escucha, para nuestros hermanos de la iglesia local. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas también Sí. al finalizar Gálatas y vemos el Evangelio, ¿verdad?, escrito desde la cosmovisión de un no judío, Ujú. desde un gentil, y justamente hay un énfasis notorio en los desvalidos, en los pobres, en los excluidos, los marginados, las mujeres, los niños. No nos podemos olvidar de los pobres. Y esto tiene hoy muchas implicancias para nosotros como iglesia. No nos podemos olvidar de los que sufren, no nos podemos excluir de nuestras liturgias, de nuestros programas Sí. eclesiales, ¿verdad? Esto es tremendo, es súper profundo. Sí, y creo que hemos dejado un poquito de lado este mensaje. Ujú. Sin embargo, es bueno recordar que el mismo Dios en el Antiguo Testamento ya marcaba una preocupación especial por el extranjero, por la viuda, por los pobres. Sí. ¿Sí? Y esto tiene un eco también en el Nuevo Testamento porque sigue siendo el mismo Dios. Así Hay una es. preocupación aquí. Debería ser una preocupación para nosotros que somos cristianos hoy, tener los ojos puestos en las necesidades de nuestras comunidades, de nuestro entorno. Sí, y entonces ocurre uno de los momentos más intensos de la carta. Pablo
reprende a Pedro en público. Sí, y esta es como la atención del capítulo. Sí, y hay muchos que van a recordar de Gálatas solamente esto. Sí. Sí, sin recordar el trasfondo, sin recordar lo que ocurre. Sí, recordemos que esta es una situación que sucede en Antioquía. Exacto. Cierto que Pedro va a visitar a esta comunidad y van a generarse estas tensiones, ¿sí? Va a empezar a suceder esto de que Pedro cae en una simulación, va a decir Pablo. Sí, lo acusa de hipócrita. Así es. Sí. Cuando estaba en Antioquía comía con los gentiles, pero cuando llegaron algunos de parte de Jacobo, comenzó a apartarse, en el fondo por temor al rechazo y al qué dirán. Muy marcado lo vemos. Y ese temor lo llevó a la hipocresía. Esta actitud de Pedro significa un retroceso en virtud de lo que ya había ocurrido. Recordemos que ya existía un antecedente. El capítulo 10 del libro de los Hechos nos cuenta que Pedro fue a la casa de Cornelio, fue a la casa de un gentil, un romano. Recordamos también que allí está esta visión de la sábana con animales que desciende. Pedro mata y come, si no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Y esto viene a definir, a decirles que Dios aprueba que el evangelio sea predicado entre los gentiles, con la confirmación de que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Esto era un antecedente. Sí, y la actitud de Pedro entonces arrastró incluso a Bernabé. Así es, lo que comentas está en el versículo 12 y el 13 dice, y en su simulación, en la simulación de Pedro, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Los líderes no son infalibles, cometen errores. Sí. Sí, y esto también queda desnudo en este punto. Sí, y también el que existan tensiones que deben ser resueltas. Sí, qué bien nos hace ir a la palabra para entender, para que el Espíritu Santo traiga luz sobre algunas cosas como estas, ¿verdad? Sí. No somos perfectos, lejos estamos de no cometer errores, y que eso quede expuesto es saludable para nosotros, ¿verdad? Como ministros del Evangelio, pero también para las comunidades de fe. Sí, sin duda. Si esto hubiese quedado sin resolverse, venía también a perjudicar el mensaje del Evangelio que estaba predicando Pablo. Sí. Hubiese causado un daño tremendo dentro de la comunidad, Exacto. ¿cierto? Hubiese generado probablemente divisiones, conflictos dentro de la comunidad de Antioquía. Exacto. Entonces, Pablo reprende a Pedro, ¿cierto? Y aquí hay muchas conversaciones en torno a este fenómeno, a esta situación, digamos. Pero el corazón está en defender el Evangelio. Exacto. Este no es un choque de egos, ¿sí? No es un choque de quién tiene la razón, quién es más apóstol o quién es mejor apóstol, sino que tiene que ver con una situación y con una corrección que tiende a salvaguardar el Evangelio y la comunidad. Una reacción de madurez cristiana sería, después de esto, ¿verdad? No decir, oh, se me cayó Pedro. Claro. Sino decir, ojo, justamente. que esto también me puede pasar a mí. Sí. Ojo que con esto es fácil deslizarse en el fondo, ¿sí? Y también me gusta mucho traer a colación que hay tensiones al interior de la iglesia, que las tensiones siempre han existido y al modelo de Jesucristo no le ha pasado nada. 2000 años de cristianismo y las tensiones siguen existiendo en el fondo. Sí, hay diferencias al interior de la iglesia, es una realidad que no podemos desconocer. Y entenderlo y vivir con eso también nos permite tener un cristianismo saludable, maduro. Sí, así es. Sí, existen las tensiones, pero lo importante dentro de esto es también recordar que a veces hay tensiones que necesitan ser resueltas. Sí. A veces convivimos con algunas, pero otras como esta, como que trastocan el Evangelio, es necesario tratarlas. Aquí hay un asunto, como dices, de hipocresía, ¿cierto? Que necesita ser corregido. Y por supuesto que nos llama la atención sobre que no solamente es predicar, no solamente es hablar, también exige de nosotros cierta integridad. Exacto. En el fondo, un llamado a la coherencia, ¿sí? A predicar y a practicar. El comportamiento de Pedro negaba el evangelio que predicaba. Y aquí está el punto. Cuando actuamos por miedo al qué dirán, podemos pervertir el evangelio con nuestras conductas, aunque no cambiemos necesariamente nuestras palabras. Ojo con lo que hacemos. Sí, igual. Así es. Nuestras acciones a veces hablan mucho más que nuestras palabras. Y la importancia del qué dirán, como decías tú. A veces por pertenecer a un grupo, a determinado movimiento, a ser incluido en determinado grupo, ocurre con hermanos, ocurre con denominaciones enteras. ¿Sí? Comenzamos, ¿cierto?, a dejar pasar algunas cosas. Y esas cosas pueden llegar a pervertir el evangelio.
Exacto. Sí, nos puede suceder que de pronto para integrarnos a tal comunidad o participar de tal vamos a tolerar este poquito. Para aparecer en tal foto. Sí, vamos a decir que está todo bien con esto. A veces hay cosas que no están bien, principalmente las que trastocan, como vemos bien, la pureza del Evangelio. Sí, y mira, qué potente la actitud de Pablo. ¿Sí? Si hay alguna diferencia en esta línea, anda y arréglalo. Sí, así ¿Sí? es. Convérsalo. Y luego viene uno de los pasajes más poderosos de toda la carta, quizás uno de los más claros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así es, los versículos del 15 en adelante, hasta el final de la carta, nos van a hablar sobre esta verdad. Y si estás leyendo la carta con nosotros, te invito a que marques estos versículos que son relevantes porque son el corazón del mensaje de la carta a los Gálatas. Sí, no es guardar por guardar reglas, no es por cumplir tradiciones, es por confiar plenamente en lo que Cristo hizo, en Así que es. Jesucristo basta. Así Él dijo consumado es, Él lo hizo todo. Y Pablo lo dice con fuerza, si la justicia fuera por la ley, entonces Cristo murió en vano. ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? Mira, antes de entrar allí me gustaría retomar el versículo 16. Mira, te lo voy a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, para ser acepto, estar plenamente en Cristo, no se hace o no se logra a través de las obras de la ley. Claro. Este es el corazón. Y mira, me gusta este versículo particularmente porque va a hablar no de nuestra fe en Jesucristo. Dice que sino por la fe de Jesucristo. Hay autores que dicen que deberíamos entender en este versículo esa fe como la fidelidad. Ajá. Entonces cuando hablamos que somos justificados no por las obras, sino por la fidelidad de Cristo, porque Él es fiel. Entonces, retomando tu pregunta, cuando confiamos en las obras, el riesgo que cometemos, en el que podemos caer, es pensar que si yo cumplo con algo o me porto bien, entonces Dios me acepta más, me ama más, si participo de su favor, conforme a que yo soy bueno, a que yo soy fiel con Dios. ¿Sí? Y esa es una distorsión del mensaje. O tengo que demostrar que merezco el favor del Señor. Pero la justificación no se gana. Así es. Sí, se recibe. Así es, se recibe justamente. Y es bueno que aquí nosotros apliquemos un autoanálisis, porque puede ser que incluso nosotros en nuestra vida cristiana encontremos alguna arista donde hayamos confiado en nuestras obras, en nuestros méritos, en nuestra capacidad de hacer las cosas bien, o te hayas sentido mejor que otro o con más derecho a participar de ciertas cosas porque tú, comillas, tus obras son mejores. Exacto. Y tenemos la tendencia, cuando vamos por esta línea, a juzgar con rapidez a los demás. Sí. Y no nos podemos olvidar también que con la vara con la que medimos seremos medidos. Ajá. Cuando estamos por ahí confiando mucho en las obras, ponemos más atención en la conducta de nuestros hermanos que, por ejemplo, en amarlos. Bueno, y de seguro es lo que está ocurriendo en esta comunidad. Sí, están ocurriendo estas tensiones. Probablemente los judaizantes sí estaban despreciando a los hermanos gentiles porque no estaban circuncidados. Entonces no comparto la mesa contigo. Eres menos hermano, eres menos cristiano. ¿Sí? Sí. Ojo con esto, porque si bien el punto en la carta son las obras de la ley, hoy día también podemos encontrar solapadamente nuestra confianza en algunas obras que nos hace sentir mejor que otros, que nos hace sentir más aceptos. Ojo con el desprecio a nuestros hermanos. Y volvemos a tocar puntos anteriores con esto. Ojo con creer que hay cristianos de primera y de segunda. Cristianos incompletos. Cristianos incompletos, ¿verdad? Que hay algunos que tienen una revelación nueva. Algunos son más íntimos. Algunos son más íntimos. Sí, ojo con esto. Es muy delgada la línea, ¿verdad? Así como decimos, ¿verdad? Ojo con creer que hay algo especial en el judío por ser judío. Y hay algo distinto, digno de ser menospreciado en el gentil por ser gentil. Ojo con la superioridad racial. Ojo con menospreciar a los pobres. Vamos en esa línea también. Sí. Es muy bueno que menciones eso porque precisamente son temáticas que hoy en las redes sociales están generando escozor, diálogos discusiones lamentablemente inútiles, sí, que nos exponen mal delante del mundo no cristiano, que no son de un buen testimonio, que no hablan bien de la Iglesia de Cristo. Sí, ojo,
los teólogos menospreciando a los que no han podido estudiar. No nos podemos olvidar también de que el Señor hace sabio al sencillo. Sí, así es. ¿Sí? Bueno, Pablo va a decir en el versículo 20, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra vez, la fe del Hijo de Dios. Si estoy vivo, es porque Cristo es fiel, ¿sí? Por la fidelidad de Cristo. ¿Sí? Y el 21, y cierra este capítulo diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. La justicia, la justificación, el que tengamos paz con Dios ahora no depende de la ley. Y por lo tanto tampoco depende de nuestras obras, ¿cierto? De nuestra justicia humana, sino de la de Cristo. Sí. De la fidelidad que Él tiene con nosotros. Su fidelidad que es perfecta, que no falla. Amén. No como la nuestra. ¿Sí? Sí. A mí me gusta, debe ser uno de mis versículos favoritos, Gálatas 2:20, y hablar de la fe del Hijo, de la fidelidad del Hijo, y lo utilizo mucho para ministrar a las mujeres, ¿sí? Lo utilizo muchísimo, porque lo que vivo ahora en la carne, les digo, sobre todo cuando hay días del mes más difíciles que otros, lo que vivo ahora en la carne, y quizás un poco forzada la interpretación, ¿sí? Lo vivo en la fe del Hijo, en la confianza de que el Señor es fiel, a pesar de que yo falle. Es que es así. Nuestra fidelidad también está rota por el pecado. Amén. También nos vamos a equivocar, nos vamos a caer, en definitiva. ¿Sí? Es lo que está ocurriendo aquí. Pedro se equivocó. Así es. Sí, se equivocó aquí, se equivocó. Y nosotros vamos a errar. Entonces esto también nos ayuda a lidiar con la culpa. Sí, es no hay condenación para el que está en Cristo, porque su fe, su fidelidad es perfecta. ¿Sí? Y todo lo que vivo en la carne ahora, lo vivo en su fidelidad, lo vivo en su fe, en conciencia de que soy pequeña, de que voy a fallar, de que no soy todo lo buena que debería ser, pero Él es perfecto, perfecto en amor, perfecto en bondad, perfecto en fidelidad. Él es fuerte en donde yo soy débil. Eso debería generarnos un descanso profundo. Sí. Y quitarnos un gran peso, que es precisamente como Pablo lo interpreta, esta esclavitud. Esto que es pesado, ¿cierto? Ya no tengo que llevarlo. Volver a las obras es durísimo, es una piedra feísima de llevar. Sí, imposible de llevar. Sí. No es nada bueno volver a las obras de la ley. Bien, qué capitulazo este. Hay muchísimo más que comentar. Yo quisiera recordarte que estos comentarios no sustituyen tu lectura personal del capítulo 2 de Gálatas, ni de ninguno otro que vayamos compartiendo. Ve a tu Biblia, ten tu lectura personal, averigua más, lee más, haz estas conexiones con los otros libros que hemos mencionado, que seguro van a enriquecer también tu entendimiento de esta carta. Vimos un capitulazo muy fuerte. Vimos a Pablo defender el Evangelio con pasión, y no lo hizo por orgullo, sino por amor al Evangelio, por amor al Señor. Porque donde la gracia se diluye, la libertad se pierde. Estamos muy contentos de haber compartido este segundo capítulo de la segunda temporada del Buen Árbol. Somos los pastores Rodrigo y Natalia de Río a Chillán. Y nos encontramos la próxima semana revisando juntos el capítulo 3 de la carta a los Gálatas. Dios te bendiga, un abrazo. Gracias y paz para todos.